Bueno, ya estamos contigo, Esteban. Bueno, dinos, ¿qué opinas sobre esta declaración? ¿Es todo lo que hasta ahora sabemos de la misma o hay algo que no se ha publicado o no sabemos pero que forma parte también de la testifical que compromete aún más al Partido Socialista, a Sánchez y al Gobierno? Pues te contesto con las palabras que introduce el señor Víctor de Aldama en el recurso, en el escrito mediante el que ha pedido su libertad. Dice que esto es el inicio de una línea de colaboración con la justicia para esclarecer todos los episodios en los que está investigado. Es decir, que esto no ha hecho más que empezar. Hoy lo que hemos conocido en esas 2 horas, lo fundamental, que es muy gordo, ojo, y bastante interesante, es todo lo que se está publicando y hemos podido reproducir en audio porque está ahí la imagen y el sonido de lo que ha pasado en esa sala de la Audiencia Nacional. Te pregunto. Sí, bueno, vamos a ver. Esto a mí me recuerda, Antonio, a la declaración de Bárcenas del año 2013, cuando se plantó ante la Audiencia Nacional y empezó a relatar con todo lujo de detalles cómo pagaba sobresueldos en negro a la cúpula del Partido Popular, y aquello, en fin, desató un escándalo y fue el punto de inflexión que acabó, que fue el principio del fin del gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que la declaración de Víctor de Aldama es un punto de inflexión, es un punto de no retorno, y desde luego el testimonio que ha desplegado durante más de 2 horas, repleto de detalles, de fechas, de diálogos, es absolutamente abrumador, ¿no? Hasta el punto de que pues la propia Fiscalía ha avalado la verosimilitud, la veracidad de ese relato y le ha dejado en libertad en tiempo récord. Claro, entre otras cosas, Esteban, vamos a recordar que efectivamente esa carta de naturaleza verídica, o en fin, de verosimilitud que da la Fiscalía, es porque considera que ha sido sincero en sus declaraciones y que además se autoinculpa, se ha autoinculpado de delitos en esas declaraciones. Por tanto, considera que lo que está diciendo, en fin, no es baladí, tiene en fin, un peso específico notable en la causa. Una persona que se autoinculpa, que está declarando lo que está declarando, es porque, sinceramente, el juez considera que es verídico todo lo que cuenta. Es que eso es un elemento muy importante, es decir, Víctor de Aldama ha relatado episodios que no están en la causa, que no están en el sumario. Se está atribuyendo a sí mismo delitos gravísimos, el pago de una comisión de 25.000 euros al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, comisiones de cientos de miles de euros a Ábalos y a su exasesor Koldo García, el pago de 15.000 euros en un sobre en un bar enfrente de la sede de Ferraz al secretario de organización del Partido Socialista, el número 3 del partido. Todos esos episodios eran absolutamente desconocidos, son completamente inéditos y por lo tanto lo que hacen es agravar de manera muy considerable la situación judicial de Aldama. ¿Eso lo va a hacer siendo mentira todos esos episodios? Es decir, ¿qué estrategia tan absurda sería contar todas esas cuestiones si son fruto de la invención? Pero yo en cualquier caso insto a los telespectadores a que si tienen tiempo y tienen interés visionen la declaración de Aldama, si puede ser íntegra, porque es absolutamente estremecedora, ¿no? Insisto, la cantidad de detalles, cómo reproduce los diálogos. A mí me parece prácticamente imposible que un ciudadano se invente un relato de esas características. Y luego hay otro elemento, hay elementos objetivos que corroboran su declaración. Dice, por ejemplo, Aldama, que se reunió varias veces con la ministra Teresa Rivera. Bueno, en la causa está que Koldo le facilitó el teléfono personal de Teresa Rivera. ¿Y para qué va a ser si no que para concertar una cita y quedar? Él dice que Pedro Sánchez le agradeció sus servicios, le dijo que estaba informado después de la foto que publicamos en exclusiva y que ha provocado una convulsión política sin precedentes en España en el backstage del Teatro La Latina. Bueno, lo que ha aportado es el diálogo, el breve diálogo entre ambos, pero la fotografía está ahí, es decir, y tenemos acreditado que Aldama
fue introducido por el Partido Socialista en un acto de partido, que se le situó en la tercera fila como un histórico dirigente más, que se le dio acceso a una zona restringida del teatro para que tuviera acceso al presidente, que esa imagen la tomó el propio Koldo García. Todo eso son hechos absolutamente incontrovertibles. Y hasta ahora, bueno, pues nos había dicho el PSOE, y además mofándose y en un tono pues bastante impresentable, que Aldama era un señor poco menos que lo habían conocido por la calle, que había parado al presidente del gobierno y que se había sacado un selfie con él. Vamos a ver, el señor Aldama no es un cualquiera. El señor Aldama, el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez le introdujo en el corazón del sistema, permitió que vendiera las mayores partidas de mascarillas, le dio acceso a la pista de aterrizaje de Barajas la noche del Delcy Gate. En fin, está en todos los grandes episodios que cercan en estos momentos al gobierno de Pedro Sánchez. Pero además, todo lo que ha dicho Esteban es bastante coherente con lo que hemos conocido de la investigación de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Todos los datos que se han filtrado, hechos filtrados en relación con esa investigación, pues casan totalmente con lo que él ha contado hoy ante el juez. Bueno, es que, vamos a ver, él en algunos casos añade detalles, pues, como es la cuestión de la foto, que además ha recalcado al salir de prisión, ¿no? Y él está, en fin, muy cabreado diciendo que Sánchez se hizo una foto con cualquiera. Él dice algo que es objetivo y que lo estamos viendo en las imágenes, que se le dio acceso a un acto de partido. A un acto de partido no puede acceder un ciudadano cualquiera, no es un mitin, que se le sitúa, como estamos viendo en las imágenes, en un lugar preferente. Él estaba en la tercera fila y Ábalos, que en ese momento era el secretario de organización del partido, estaba en la cuarta fila. Puede parecer un dato menor, una anécdota, pero yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y por lo tanto, esa fotografía es el símbolo y el resumen del grado de infiltración que tuvo en el gobierno, con un trato extraordinariamente estrecho con el exministro de Transportes, con su principal asesor, con llegada a todo tipo de ministros, altos cargos. Hay que recordar que Aldama está siendo investigado, entre otras cuestiones, por comprar un chalet a Ábalos en Cádiz, por pagarle el alquiler de un apartamento a su novia. Es decir, este señor no es un cualquiera, por mucho que el Partido Socialista se empeñe, y no es un ciudadano, insisto, que se encontraron un día por la calle y les pidió un selfie. Claro, antes recordábamos, cuando se ha referido, por ejemplo, a Begoña Gómez, aquí nos ha extrañado que no haya... la persona que está preguntándole, eso tenemos que aclararlo, el que hace las preguntas es el abogado, ojo, el abogado, el señor Choclán, el abogado de Aldama. Por tanto, todas esas preguntas estaban perfectamente ya pactadas con él, con su cliente, lógicamente, para que él tuviera preparadas todas las respuestas. Yo no sé si el juez ha podido preguntar en algún momento, o el fiscal, y se ha respondido a todo lo que al juez y el fiscal a su vez le han preguntado. Quizá hoy ha dicho lo que ha dicho en función de esa estrategia procesal, de decir, oye, hoy te pregunto sobre esto, y ya veremos si más adelante insistiremos, por ejemplo, en la vía Begoña Gómez, o en la vía Santos Cerdán, o en la vía, no sé, Teresa Rivera. Fíjate que hay un pasaje de la declaración, cuando habla de la comisión a Santos Cerdán de 15.000 euros, que él explica que es el cupo de mordidas vasco. Es decir, como que Koldo le habría explicado, siempre según su versión, que dependiendo de las obras adjudicadas en diferentes territorios, había un cupo determinado de comisiones y que por lo tanto, y por una licitación concreta, había que pagarle a Santos Cerdán, que era el que llevaba, el que canalizaba ese supuesto cupo catalán, esa cantidad en un bar de Ferraz. Su abogado, José Antonio Choclán, le ha dicho, bueno, ese tema de los cupos, si te parece, lo desarrollamos en una declaración posterior, ya lo contaremos más adelante. Es decir, que esto ha sido una especie de aperitivo, de síntesis, exacto, de síntesis y de resumen, porque el acuerdo al que ha establecido Aldama con la Fiscalía, el compromiso que ha adquirido, como bien apuntaba antes Ana, es decir, no es casual que Aldama declare de esta manera y que salga en libertad en tiempo récord y de manera inmediata. Por supuesto que ha habido conversaciones previas y ha habido un acuerdo previo. Ahora bien, en ese compromiso está
que él en libertad, como también ha apuntado cuando ha abandonado la prisión, acceda a las pruebas para poder documentar gran parte de las acusaciones que ha realizado. Por lo tanto, ese argumento también de que, bueno, que se ha lanzado aquí sin una sola prueba, vamos a ver, este señor ha dicho lo que ha dicho y ha adquirido un compromiso con la Fiscalía, y por eso ha sido excarcelado, de que va a poder documentar próximamente gran parte de las gravísimas acusaciones que ha vertido de manera integral contra el gobierno de Pedro Sánchez. No, ahí queda además esa declaración suya hace un ratito, a la salida de Soto del Real, cuando ha dejado claro, ante la pregunta de los compañeros, cuando ha dicho, oye, Sánchez dice que todo lo que has dicho es mentira, que forma parte de tu estrategia de defensa, etcétera, etcétera, de este personaje, te ha descalificado y ha dicho que se prepare. Primero le ha tildado de mitómano, alguien que se cree sus propias mentiras, eso ha dicho de Sánchez, y después le ha dicho, no se preocupe, señor Sánchez, hay pruebas, habrá pruebas, que no se preocupe, que pondré pruebas sobre la mesa de todo lo que he dicho y he declarado. ¿Eso le haría temblar a Sánchez? ¿O le debería hacer temblar a más de uno en el Partido Socialista? Bueno, Aldama lo que ha dicho es lo que por otra parte avanzábamos en nuestra edición de ayer, es decir, que él iba a hacer una exposición en la que iba a intentar demostrar que su influencia en el gobierno de Pedro Sánchez iba mucho más allá de Ábalos, ¿no? Y vaya que sí iba más allá de Ábalos. La llegada, la infiltración alcanza unas cotas absolutamente inimaginables, insisto, y con elementos objetivos y que están fuera de toda duda. Los pagos en negro, las comisiones, bueno, vamos a ver, insisto, son delitos que él mismo se ha atribuido, que se han comprometido en gran parte a acreditar, pero hay un plus de credibilidad de todo aquel que confiesa unos hechos de esas características que ni tan siquiera están siendo investigados y que les supondrían en condiciones normales penas de prisión altísimas, ¿no? Bueno, tú conoces perfectamente a Ábalos porque has tenido oportunidad de hablar con él y has tenido la oportunidad de hacerle una entrevista, o varias. ¿Qué crees tú que ha dicho o cómo ha reaccionado Ábalos? No sé si has tenido contacto con él estas últimas horas. Bueno, Ábalos nos ha remitido esta misma tarde un comunicado que ha hecho, muy escueto, muy breve, diciendo que todas las acusaciones contra él son falsas, que va a emprender acciones judiciales y que va a responder a cada una de las acusaciones de Aldama cuando tenga oportunidad en sede judicial, ¿no? Ábalos, en ese sentido, sigue completamente firme, sostiene que no se enriqueció, que no cobró una sola comisión. Da dos explicaciones con respecto a dos de los elementos más controvertidos de los que se están investigando, que son el chalet de Cádiz y el apartamento de su novia. En el caso del chalet de Cádiz, dice que él le encargó a Koldo buscarle un chalet de vacaciones y que fue Koldo el que contactó con Aldama y que por lo tanto él nunca supo que Aldama estaba inmerso en esa operación. Y algo parecido dice para defenderse del apartamento alquilado a Jessica. Sostiene que Jessica era amiga de Koldo antes de que él la conociera, que de hecho la conoció por su asesor, y que una vez rota su relación sentimental, Koldo decidió por su cuenta hacer frente a ese alquiler. Bueno, en cualquier caso, en fin, Ábalos tiene en estos momentos, entre otras cuestiones, esos dos elementos que son gravísimos, a los que se añade la declaración de hoy de Aldama, donde relata con pelos y señales cómo le hacía entrega de dinero en efectivo, incluso en la sede del ministerio, porque dice en su declaración que Koldo quería que le hiciera entregas de efectivo a Ábalos en el propio ministerio para que no cupiera duda de que él no se quedaba ningún euro por el camino. Pues Esteban Urreiztieta, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Tienes ya el titular del periódico de mañana? Bueno, te lo digo casi de memoria, es decir, lo que contamos es que Aldama destapa con su confesión una trama de corrupción integral en el gobierno de Pedro Sánchez y extractamos los pasajes más demoledores de esa confesión que, por otra parte, forma parte ya de la historia reciente de España.
Esteban Aristizta es su director del Mundo. Gracias. Buenas noches, Esteban. Un abrazo. Buenas noches, Antonio. ¿Qué decías? A ver, Pablo, que enseguida vamos a saludar a Paco Rosell. Hemos escuchado una cosa que creo es importante durante la declaración. Fijaros que cuando está relatando los pagos a los distintos responsables del Partido Socialista, hay un momento en el que hemos escuchado la frase "por eso se lo pongo en el cuadro". Ese "por eso se lo pongo en el cuadro" significa que le ha entregado material, sea un Excel, sea un dibujo, sea un gráfico, sea lo que sea, pero que algo ha entregado al juez y por tanto también a la Fiscalía de lo que él iba a declarar. No ha sido solamente palabras, sino escrito. Y en ese sentido me parece muy interesante lo que estaba diciendo Esteban, porque Ábalos al fin y al cabo no era simplemente uno que pasaba por allí, o sea, era el amo de llaves del Partido Socialista y del Gobierno. Y cuando Víctor de Aldama, a través de su hermano, escolta de Ábalos, acaba llegando al ministro de Transportes, aparentemente solo ministro de Transportes, desde el principio de esta trama hemos dicho que Ábalos era una persona clave, porque era el secretario de organización del Partido Socialista, pero porque todo el mundo sabía en el Gobierno que aunque fuera ministro de Transportes, era la mano derecha de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez había llegado a Ferraz de vuelta gracias a José Luis Ábalos. Y por eso están implicados tantos cargos del Partido Socialista, porque cuando Koldo o Ábalos llamaban a Francina Armengol, Ángel Víctor Torres o a otros ministros, lo hacían, o a Calviño, que estaba implicado de otra manera, aunque aparentemente no judicialmente, evidentemente, pero todos los nombres que han ido saliendo era porque el propio Ábalos o el propio Koldo llamaban a los ministerios y todo el mundo les hacía caso. Si hubiera sido otro ministro no les harían caso exactamente igual. Era porque era la mano derecha de Pedro Sánchez y por tanto persona de máxima confianza. Y en este sentido me parece muy acertada además la comparación y el recuerdo que ha hecho Esteban con el caso Bárcenas, porque Ana y yo eso lo hemos vivido mucho tiempo cubriendo la información política, y es que yo he vuelto 10 años atrás en el día de hoy. Totalmente. Cuando oigo al presidente del Gobierno decir no, todo es mentira, cuando oigo y veo a todo el Partido Socialista salir en fila uno por uno, decir no, todo esto es mentira, no, esto es la estrategia del que está implicado judicialmente, esto se lo he escuchado a otros dirigentes de otros partidos políticos exactamente igual hace un montón de años y al final acabaron cayendo por corrupción. Y mientras que ellos hacían eso, los del PP hacían eso, el Partido Socialista daba por hecho que lo que decía Bárcenas era real. A día de hoy siguen llamando a Rajoy M. Rajoy, por lo que declaró Bárcenas. Entonces no puedes decir que lo de Bárcenas cuando estaba implicado era todo verdad, porque era una confesión de un delincuente, y hoy resulta que es mentira, ese señor que se hacía fotos con Pedro Sánchez y que miente para tratar de salvarse. Sí, venga. Quería apuntar una cuestión. Es que al hilo de lo que estaba diciendo Pablo, no olvidemos la banda del Peyot. La banda del Peyot está señalada, ahí todo empieza ahí, en esos viajes tan largos, en esas noches de carretera. Yo me imagino que ya irían pergeñando esto, porque ahí están ya Ábalos y Koldo implicados, y ahora ya empieza a estar señalado Cerdán y bueno, pues Sánchez, porque lo que acaba de declarar Aldama lo intuíamos, y es que lo intuíamos desde que aparece el caso Koldo y el caso Ábalos, intuíamos. Incluso el adjetivo mitómano también, media España lo intuye. A ver, Paco Rosell, director de Voz Populi, buenas noches. Paco. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, pues a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que nos encontramos ante el mayor caso de corrupción que ha vivido la democracia española. Eso es así estrictamente porque afecta, pues, desde el presidente del Gobierno a abajo a todo el mundo. Ya hemos dicho muchas veces, lo has escuchado ahí en el programa, que esto no era el caso Koldo sino era el caso Sánchez, evidentemente, porque toda esta estructura de corrupción no se podía mantener sin el consentimiento del propio presidente del Gobierno. Y bueno, la declaración de Aldama de hoy así lo ha manifestado, que viene a refrendar un poco las investigaciones de la UCO, porque se ha quedado solamente en el primer informe de la UCO, todavía quedan muchos aspectos por desentrañar. Y curiosamente se produce por un rebote. Nosotros entrevistamos hace un tiempo al propio Ábalos, en el que nos dijo que le molestaba mucho la presencia de Aldama en el ministerio, que le había dicho a Koldo que si se tenían que ver, que lo hicieran fuera del ministerio, que eso no era el lugar adecuado. A raíz de esa entrevista que publicamos en Voz Populi, pues le mandó un WhatsApp al propio Koldo y bueno, y le dijo que si quiere que informe de lo que había detrás de esto, que estaba dispuesto a tirar de la manta, y efectivamente hoy lo ha hecho ante el juez. Y bueno, digamos, nos encontramos en una situación muy crítica del mantenimiento que en cualquier democracia el presidente del Gobierno no podía, a la mañana tendría que tomar el camino del Palacio de la Zarzuela y presentar la dimisión. Es una situación bastante insostenible. Por eso te quería preguntar, Paco, ¿qué consecuencias políticas debería
acarrear o tener esto a partir de lo que no solamente ha declarado hoy, sino de lo que dice que va a seguir declarando y aportando como pruebas, nada más abandonar esta noche la prisión, así lo ha manifestado Aldama. Esto puede ser, en fin, bueno, es que a partir de ahora sea un serial de acusaciones concretas y con pruebas que afecten directamente a Sánchez y a gente del Partido Socialista, como hasta ahora, o del propio gobierno. Sí, bueno, se argumenta que lógicamente hoy todos, desde el presidente del gobierno a muchos portavoces, dicen, bueno, que lógicamente lo que hace es defenderse a sí mismo. Lo que pasa que sí, hace defenderse a sí mismo, pero ojo, está haciendo unas acusaciones que en su momento se podrían volver contra él y colocarlo en una situación bastante incómoda. Pero realmente no es un personaje, no es como habla hoy Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez lo conoce bien. No por ya se desenmascaró su mentira de la foto célebre, sino porque lo sabe perfectamente por el conocimiento de los viajes que ha hecho el propio Aldama con su mujer, por tanto lo sabe perfectamente quién es el personaje. Pero es más, hemos conocido en el relato, ya lo habíamos visto en algunas otras circunstancias, pero hoy lo ha acreditado en las declaraciones que ha hecho ante el juez, su papel fundamental a la hora de resolver un conflicto diplomático de primera naturaleza, como fue con el régimen de Maduro, a raíz de que Pedro Sánchez en un primer momento aceptara y respaldara a Juan Guaidó, y eso produjo una crisis diplomática y se recurrió a él con el argumento que él ha ratificado hoy, diciendo que es que González Laya, la que fue ministra en ese momento de Exteriores, que había sustituido a Borrell, pues no sabía dónde tenía la mano izquierda y que había que recurrir a otra persona para intentar reconducir la situación con el propio régimen de Maduro, y fue el que organizó el viaje de Delsi, en el que hemos visto las mentiras que nos han contado, las últimas hace muy poco, el propio ministro del Interior y algunos otros miembros del gobierno, que todos estaban perfectamente informados desde primera hora que Delsi no podía pisar suelo español, evidentemente, y organizaron este viaje secreto, incluso con un encuentro en un chalet de la urbanización de la zona del Viso en Madrid, en el que iban a asistir el propio Sánchez y varios ministros. O sea, que estamos hablando de un hombre, no solamente que sea el nexo de la corrupción, como se hablaba en el informe de la UCO, sino un hombre clave en lo que ha sido el sanchismo desde el Peugeot en adelante, ¿no? Entonces me parece que él tiene mucha información, y además a esa información le ha dado verosimilitud tanto el fiscal anticorrupción como el propio juez para decidir darle la libertad provisional, porque ojo, hay que recordar que hace 3 semanas en un Consejo de Ministros el propio ministro Bolaños se puso muy campanudo para anunciar que le iban a otorgar el indulto a un antiguo concejal del Partido Popular que estaba en la cárcel por la Gürtel porque había colaborado con la justicia, y que él dijo que el gobierno colabora con aquellos que colaboran con la justicia. Ahora, sorprendentemente, se vuelve al revés, y ya no le parece bien esta colaboración cuando va contra ti. Es decir, es la ley del embudo que utilizan todos los partidos, pero es que en el momento actual, insisto, es que estamos ante el mayor caso de corrupción que ha vivido la democracia española, y ojo, que ya algunos ya hemos vivido bastante desde la corrupción felipista en adelante, ¿no? Así es. Bueno, pues Paco Rosell, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Sánchez tendrá pruebas de todo lo que él ha declarado. Eso decía Aldama esta noche al salir de prisión. Bueno, pues es la respuesta de Aldama a una de las reacciones que ha suscitado su declaración, entre otras la de Sánchez, tildándole de mentiroso y de que formaba parte de su estrategia de defensa. Irene Sanz, cuéntanos esas reacciones. Fíjate, Antonio, Aldama habla y los aludidos también. Enseguida vamos con las reacciones, pero para que nos hagamos una idea de la respuesta coordinada en el PSOE, una imagen. Bancada en pie, cierre de filas unánime entre los diputados socialistas. Con este aplauso han recibido a Sánchez en el hemiciclo. A Santos Cerdán, en cambio, cuando ha vuelto a su sitio tras intervenir en la tribuna de oradores, algunas señorías del PP le han dedicado este momento.
Ya huele a lotería de Navidad. 15.000 euros, que recordemos que es la cantidad que dice Víctor de Aldama que le dio al secretario de Organización de los Socialistas. En el PSOE la consigna está clara. Nadie conoce al comisionista, todo es falso, cero credibilidad y anuncian acciones legales. Rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor, conmigo personalmente no ha estado nunca. Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él. Es absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Está intentando defenderse y no tiene ninguna credibilidad. El señor Aldama tiene escasa credibilidad. Aldama habla, los aludidos por Aldama hablan y la oposición también habla y piden dimisiones. Todo lo que estamos viendo apesta y todo lo que estamos teniendo la oportunidad de escuchar es verdaderamente lamentable. El deterioro de las instituciones, de la credibilidad del gobierno. Es imprescindible la dimisión en bloque de este gobierno. Es urgente que esto sea así. Desde la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo estalla contra el gobierno. La respuesta no puede ser decir que todo es mentira. Se pregunta Feijóo por qué protegen a Sánchez sus socios y le sugiere a ellos, a los socios de Sánchez, que está dispuesto a ir a una moción de censura. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno. Pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Y la reacción más esperada, la de Pedro Sánchez, antes de nada, respondiendo a esa propuesta de moción de censura que desliza Feijóo. Dice Sánchez que no le parece mal, lo dice con ironía, pero que tiene que ser una moción constructiva. Sería una buena oportunidad para que el señor Feijóo planteara una alternativa de gobierno, que a día de hoy no se conoce. Menuda inventada. Es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Me merece el crédito que tiene, ninguno. Mi gobierno es un gobierno limpio. Ya veremos cuántos de estos tienen que tragarse sus palabras. Bueno, es que sobre todo... ¿Cuánto van a tener que tragarse y morderse la lengua? No importa el crédito que le merezca al presidente del gobierno, claro, sino el crédito que le a la justicia, exactamente, claro, es que le den los jueces de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno y Santiago Pedraz, que ambos llevan causas en las que está imputado el señor Aldama. Pero déjame que salude a Joaquín Moekel, abogado, y que nos dé su valoración jurídica sobre esta testifical, esta declaración voluntaria. Don Joaquín, buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio, ¿qué tal? ¿Qué valoración hace usted como jurista, abogado, de esta declaración de Aldama fundamentalmente ante su abogado, que es el que ha formulado la mayoría de las preguntas? Bueno, en primer lugar me felicito por una cuestión bien sencilla, porque podemos todavía creer en la justicia. Este señor Sánchez quiso cargarse dos instituciones importantísimas de este país, que fueron la monarquía y la justicia. Y las dos están saliendo a flote. Su Majestad el Rey en su visita a Valencia y la justicia funcionando. Y esto es muy importante, Antonio, decir que la justicia funciona por lo siguiente. Funciona porque fíjate que en el momento que la defensa de este señor y la Fiscalía, por cierto, eso de Fiscalía Anticorrupción me suena muy feo, porque las fiscalías no son pro corrupción, son todas, están todas en contra de la corrupción. Eso de, claro, ese adjetivo es como jueces para la democracia, es que hay jueces para la dictadura. Esto es graciosísimo, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción. Bueno, dicho este paréntesis, don Antonio, es muy importante decirle a la gente que se puede todavía confiar en la justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate, el juez Pedraz, que no es ante el que ha declarado el señor Aldama, ha declarado en el juzgado de instrucción central número 2 de la Audiencia Nacional, y el juez Pedraz está en el 5. Son dos juzgados distintos y al mismo nivel. Por tanto, el juez Ismael Moreno no le puede dar órdenes a Pedraz ni viceversa. ¿Pero qué ha hecho Pedraz? Cumplir con la ley de enjuiciamiento criminal, porque ha recibido de la Fiscalía, que no es la Fiscalía del 5 o del 2 o del 23, sino la Fiscalía, ha dicho: estamos a favor de la petición de libertad. Y esto es importante, Antonio. Un juez instructor no tiene autoridad, por la ley de enjuiciamiento criminal, de mantener a nadie en prisión si nadie pide el ingreso en prisión. Y como aquí no hay ninguna acusación contra el señor Aldama, por cierto, rarísimo que no la haya, porque si el señor Aldama ha hecho este esquilmado en las arcas del Estado, sería normal
que el Partido Socialista se hubiera mostrado como acusación particular en el caso Aldama. Y si hubiera habido una acusación particular en el caso Aldama, el juez Pedraz, que lo ha puesto en libertad, hubiera tenido mayor complicación. Pero aquí el juez Pedraz no puede tomar otra decisión que la que ha tomado. Si nadie me pide el ingreso en prisión, yo tengo, por el artículo 505.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, poner a este señor en la calle, que es lo que ha hecho, que no tenía otra solución, porque nadie pedía el ingreso en prisión. Lo que sí me extraña es, si una persona es tan mala, no tenemos al abogado del Estado defendiendo al señor Sánchez cuando había un juez que iba por él. ¿Cómo es que el Partido Socialista, con su asesoría jurídica, no se ha mostrado acusación particular en el caso? Pongo un ejemplo, Antonio. En los casos ERE de Andalucía, que usted también conoce, el Partido Popular se mostró como acusación particular y por lo tanto estaba en la causa, era parte de ella. ¿Por qué el Partido Socialista no se ha formado como parte acusadora particular en esta causa? En ninguna de las dos. Qué cosa más rara, ¿verdad? Sí, ¿y qué sospecha usted? Pues sospecho que, claro, el papelón que tenía, por ejemplo, el Partido Socialista en Andalucía era acusación particular para hacer paripé. Claro, el Partido Socialista en Andalucía dijo, oye, me tengo que dar o decantar como acusación particular para hacerle ver al votante, al ciudadano, que yo estoy en contra de esto. Pero era graciosísimo, Antonio, porque muchas veces parecía más que acusación particular, defensa de los acusados, porque iban contra la fiscalía, pero usted no está acusando. ¿Qué acusación en particular es esta que se muestra como defensora de los propios investigados? Esto es una cosa kafkiana. Cuando alguien no se muestra, algo le ha podrido en Dinamarca. Hay una cosa más por mi parte, Joaquín, que te pregunto, y es el hecho de que efectivamente haya obtenido esa libertad con medidas cautelares, lógicamente, esta noche y en un espacio de tiempo relativamente corto, ¿no? Después de declarar. Y es porque, y así creo que se justifica en ese auto de puesta en libertad, tanto el fiscal como el juez han dado verosimilitud a lo que ha declarado el señor Aldama. Dice que sus declaraciones han sido creíbles y que hay voluntad de seguir aportando pruebas. Si no las ha aportado ya, ¿usted cree que ha aportado ya más pruebas de lo que conocemos y que va a seguir aportando? Antonio, vamos a dejar las cosas muy claras, como tú has dicho. Hablamos jurídicamente sin ningún tipo de matiz político. El juez Pedraz ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Primero, porque si nadie pide el ingreso en prisión de una persona investigada, el juez no tiene autoridad. Para que la gente en casa lo entienda, Antonio. El juez instructor decide la prisión provisional si alguien la pide. O sea, por ejemplo, al juez Pedraz no le vincularía la petición de la Fiscalía de un ingreso en prisión, porque él puede decir, usted me la pide, pero yo no se la concedo. Pero sí la vincula si nadie la pide. Fíjate la situación. O sea, en una situación de un juicio, si las partes dicen, oiga, yo soy la acusación particular, quiero que este señor ingrese en prisión. Oiga, soy la Fiscalía, quiero que ingrese en prisión. Pese a las peticiones, Antonio, el juez instructor puede decir, visto lo tal, yo no dicto la orden de prisión. Eso lo puede hacer. O sea, no le vincula la petición, pero sí le vincula la no petición. O sea, como nadie pide que entre, tiene que salir. Por lo tanto, lo que ha hecho el juez Pedraz lo ha hecho perfectamente. Segundo, señor Sánchez no puede decir, tiene que dar unas pequeñas clases de derecho, porque no existe en España, señor Sánchez, ninguna figura como la que usted ha dicho del presunto delincuente Aldama. En España, señor Sánchez, esa constitución que usted tanto trae y lleva, no se presume la delincuencia, se presume la inocencia. Por lo tanto, decir presunto delincuente es una cosa garrafalmente errónea, porque no hay presuntos delincuentes, Antonio. En España se presume la inocencia, no la culpabilidad. Por lo tanto, el señor Aldama es un investigado, presunto inocente, no presunto delincuente. Y segundo, vamos a tener un poco de memoria. ¿Cómo es que resulta que cuando el señor Bárcenas hacía acusaciones al Partido Popular sí había que darle credibilidad y cuando las hace este señor no se las da? ¿Esto qué significa? ¿Cómo es que Manos Limpias, cuando denunciaba al marido de la infanta, era muy creíble y cuando denuncia otra cosa no es creíble? ¿En qué quedamos? ¿Qué sectarismo es este? Depende de dónde venga y a quién le tocan, vale lo que se dice o no vale. Esto no puede ser. Aplíquense el cuento. O Bárcenas era un presunto delincuente, cosa fatalmente dicha, porque no existe,
O lo era Bárcenas y lo es este señor. O ninguno o todos. Pues así es. Gracias, Joaquín Walker, querido abogado. Siempre vosotros. Buenas noches, Joaquín. Bueno, hay una cosa más que ha dicho Pedro Sánchez que yo creo que está bastante mal explicada. Yo no sé si todo lo que ha dicho Víctor de Aldama hoy en la Audiencia Nacional es verdad. De hecho, hay algunas cosas sobre las que tengo dudas, porque él da a entender que ha pagado dinero negro en efectivo a dirigentes del Gobierno y del Partido Socialista, pero lo que dice textualmente es: yo se lo daba a Koldo para que se lo diera a ellos, que no es lo mismo exactamente, y no sabemos lo que pasaba por el camino. Da a entender una cosa, pero literalmente lo que ha dicho hay, es... sin embargo, un matiz en eso. En el caso de Santos Cerdán, sí, que dice, no, le damos 15.000 euros y yo estoy ahí delante con Koldo. Entramos a un bar frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferrer. Incluso pueden ustedes recurrir a las cámaras, yo no sé si todavía existirían o no esas imágenes, ¿no? Y nos verán el día tal, es que ha dado la fecha, día tal, hora tal, y ahí entramos, y claro, es que luego Cerdán ha dicho: yo no conozco a ese tío, yo nunca lo he visto, no he estado con él. Oiga, señor Cerdán, cuidadito, cuidadito. Es que ahí voy, Antonio, es que usted a lo mejor no sabemos si todo lo que ha dicho Víctor de Aldama es verdad, pero sí sabemos que todo lo que ha dicho el presidente del Gobierno en esa declaración tan breve que hemos escuchado es mentira. Pero todo. Porque no se puede decir directamente con absoluta rotundidad que todo lo que ha dicho Víctor Aldama es falso, cuando Víctor Aldama se ha dedicado a hacer relatos que coinciden 100% con lo que la UCO en su informe de la Guardia Civil ya ha aprobado. Con lo cual, Víctor Aldama ha confirmado cosas que ya dice la Guardia Civil. Entonces, Pedro Sánchez no puede decir que es todo falso. Y luego, tiene otra afirmación que también es mentira, cuando dice: este gobierno es limpio. No, este gobierno no es limpio porque ya está demostrado que había corruptelas internas de este gobierno en el año 19, cuando apenas llevaban un año de gobierno. Este señor Víctor de Aldama ya estaba manejándose dentro del Ministerio de Transportes y que era el nexo corruptor de todas las cosas que pasaban y que, como decía yo antes, tenía contacto con el amo de llaves del Partido Socialista y del gobierno, y por lo tanto los delitos cometidos, a diferencia del caso Bárcenas del PP, los delitos cometidos en este caso ocurren dentro del gobierno. Pero sobre la verdad o mentira de las declaraciones de Aldama, están las posibles pruebas que él tenga. ¿Qué sentido tiene que haya mentido? Echarse tierra encima que sea y luego... Es que ese es el dato evidente, que él se ha autoacusado de unos delitos que, como ha dicho Rey Tieta, son muy graves. Pero es que además, si al final hay unas acciones legales contra él por parte de los que han sido señalados, como el propio presidente del Gobierno o algunos ministros, bueno, pues eso me imagino que será una querella por injurias. Y tendrá que presentar las pruebas. Si no las tiene, pues ahí se verá que ha echado un órdago y lo ha perdido, pero si las tiene, el órdago lo ha ganado. Bueno, de momento le ha salido bien. Yo creo que de su declaración podemos destacar, primero, que no ha incurrido en ninguna contradicción, o al menos no lo ha considerado así el juez, y en segundo lugar, le ha salido bastante bien objetivamente, puesto que en 12 horas está en la calle. Entonces ya esas dos cosas dan que pensar. Luego que ya haya presentado algunas pruebas, que las vaya a presentar, y desde luego, pues bueno, lo del Partido Socialista, hasta ahora han utilizado a Ábalos como cortafuegos, y resulta que de lo que se deduce de la declaración de hoy de Aldama es que su influencia iba muchísimo, infinitamente más allá de Ábalos, porque claro, toda la línea de defensa del PSOE estos meses ha sido decir: no, nosotros a este señor que ahora está en el grupo mixto lo echamos en cuanto tuvimos el más mínimo conocimiento, no quisimos saber nada de él, lo repudiamos, le hemos abierto un expediente y próximamente lo vamos a expulsar del partido. Ya, ¿y ahora qué? Si es que los tentáculos de Víctor de Aldama llegaban mucho más lejos. Y luego, todo esto, vamos a poner un poco de contexto, es que al PSOE le ha estallado a una semana del Congreso Federal, del 41 Congreso Federal del Partido Socialista, y en vísperas de una remodelación que Pedro Sánchez va a hacer en el Gobierno por la salida de Teresa Rivera hacia la Comisión Europea, ahora sí, que en principio será efectiva el 1 de diciembre, y una remodelación también en el PSOE. Y con todo esto le cae de repente antes de Navidad, así que se pone interesante. Yo políticamente no me atrevo a vaticinar porque últimamente ya hacer pronósticos, hombre, es verdad
que hoy Alberto Núñez Feijóo en otras ocasiones ha deslizado la posibilidad de moción de censura, pero nunca tan explícitamente como hoy. Bien es cierto que también ha reconocido que no tiene los votos porque no los tiene. De momento lo que ha hecho ha sido ofrecerse a dos partidos, que son el PNV y Junts. Ahora el PNV y Junts no están en esa pantalla, pero también hay que recordar el historial del PNV, que una semana antes de apoyar una moción de censura estaba pactando unos presupuestos con Mariano Rajoy. Así que dejemos que las cosas sigan en su cauce. Y hoy ha pasado otra cosa interesante en el Congreso, porque hoy, aunque ya se nos haya olvidado, porque ha quedado totalmente en segundo plano, pero el Gobierno ha aprobado su famoso paquete fiscal. Ya muy descafeinado, porque venía descafeinado de la Comisión de Hacienda del lunes, pero se suponía que hoy iba a ser una jornada de mucha sangre y sudor para el Partido Socialista, hasta que a media tarde Podemos anunciara lo que iba a votar. Y de repente, como estaba la declaración de Aldama y han empezado a salir titulares, extrañamente Podemos ha adelantado su decisión a la 1 de la tarde. Qué casualidad, ¿no? Quiero decir que al final los socios, o por lo menos por la parte de la izquierda del Gobierno, cuando ven que hay problemas, al final se meten en el caparazón todos. Entonces, de esa parte no esperemos nada. Bueno, ya hemos oído a Yolanda Díaz asumir el discurso del PSOE y directamente decir que Víctor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Yo empiezo a sospechar que Yolanda Díaz también recibe el argumentario del Partido Socialista, porque es que calca las frases de los ministros socialistas. Es que ya se ha mimetizado con el Partido Socialista hasta ese punto. Pero bueno, veremos por la parte de la derecha, que esto no es como empieza, sino como acaba. Yo no creo que apoye una moción de censura ni Junts ni pero vamos PNV. A seguir. El PNV no puede hacerlo porque en el momento que diera ese paso salen del gobierno vasco porque se alía Bildu con el PSOE. Y Junts es que están muy cómodos, es que están sacando todo lo que quieren. Es una situación. Oye, voy a preguntar a Jesús Cuadro, que fue diputado del Partido Socialista, portavoz además de este partido en el Congreso, y de vez en cuando pues nos gusta escuchar sus opiniones y sus análisis aquí en el Cascabel. Don Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Pues ya que ha hablado, bueno, ¿qué consecuencias cree usted que debe tener este escándalo a tenor de lo que ya apunta por parte de aquel que, en fin, es el nexo común de toda esta corrupción que salpica y afecta al Partido Socialista y al Gobierno? Bueno, yo creo que hoy se produce un salto cualitativo en algo que yo creo que ya no es un caso de corrupción. Estamos hablando de una gangrena que afecta a todo el Gobierno, que afecta al Partido Socialista, al conjunto del Partido Socialista, incluso que afecta a lo que podríamos llamar el conglomerado sanchista, porque ya no es responsable únicamente el PSOE, Pedro Sánchez, sino todos los que apoyan a un gobierno que difícilmente sería sostenible en las condiciones actuales en cualquier país democráticamente normal. El salto que hoy se produce, desde luego, pone a prueba a la democracia española en su conjunto. Y, desde luego, la actitud que hemos visto hoy de Pedro Sánchez no invita a ser optimistas con respecto a lo que debería ser un desenlace normal en democracia. Es decir, es insoportable, es absolutamente insostenible un gobierno en democracia en las condiciones en las que está ya antes. Es decir, esto no ha saltado hoy, pero hoy se ha producido un salto cualitativo. Claro, la Fiscalía Anticorrupción ha debido creer al señor Aldama, porque si no, no estaría hoy en la calle. Evidentemente. ¿Y la oposición, don Jesús, qué opina? Claro, en esa oposición hay partidos que en la etapa de Rajoy, bueno, todos en general, lo que forman el entramado Frankenstein, todos ellos al unísono pues consideraron que era insoportable la situación de entonces y había que echar a Rajoy porque la corrupción estaba galopando en las filas del Partido Popular. Esto había que acabar con ello. Ahora callan como puertas. Están callan silentes y desde luego cómplices. El problema es que ya son cómplices de todo esto. Evidentemente son parte de... Hoy el gobierno se mantiene no solamente por el PSOE, no solamente por Pedro Sánchez, sino por todos los que apoyen a este gobierno. La situación es una situación realmente gravísima, porque es insostenible este gobierno y porque le crea ya una dificultad enorme al conjunto de la sociedad española. Es imposible funcionar con un gobierno en estas circunstancias. Por lo tanto, tienes razón, Antonio. Todos los que hoy están apoyando al gobierno, lo apoyan lógicamente como es el producto del sanchismo, ¿no? Le apoyan porque todos esperan sacar
de un gobierno tan débil como este sacar algo. Hoy se ha producido una votación en la que es la prueba, digamos, del algodón de que esto es así. Por lo tanto, la responsabilidad es una responsabilidad que va más allá del PSOE, va más allá de Pedro Sánchez y va más allá del gobierno, incluso que está siendo apoyado por quienes, sabiendo todo lo que saben, viendo todo lo que ven, no tienen inconveniente en mantener ese gobierno. Esto es una verdadera tragedia para la sociedad española y para la democracia española. No habría, yo creo que en este momento es imposible pensar que un país democráticamente sólido pudiera soportar una situación como esta. Y luego hemos visto hoy a Pedro Sánchez manteniendo una actitud de aquí no pasa nada. Es una conjura que hay contra mí. Es decir, está fuera de la realidad, es un desvarío, es un puro desvarío el que impulsa a este señor, a este presidente. Es inconcebible lo que está ocurriendo. Así que yo lo que creo que ha hecho hoy Núñez Feijóo, creo que es lo que hay que hacer. Hay que ofrecerle una salida al país y desde luego la responsabilidad de cada cual estará en el retrato de lo que hoy ha ocurrido en España. Claro, porque viendo a Sánchez, yo no sé si la procesión la lleva por dentro, pero es que le resbala absolutamente todo. Es la actitud de un señor, primero, que tiene un gran aparato mediático de propaganda a su favor. Televisiones, 1, 2, 3, 4, 6, periódicos por aquí, radios por allá, y se basa en eso, en que esos medios jamás le van a cuestionar su continuidad en la Moncloa. Por otro lado, tiene unos socios, efectivamente, que están dispuestos a ser cómplices de todas estas acusaciones de corrupción con tal de que, bueno, sigan en la Moncloa y puedan ir sacándole todos aquellos cosas que están, evidentemente, negociando con él y condicionando su continuidad en la Moncloa. Él está dispuesto a seguir contra viento y marea, saque o no saque los presupuestos o esta corrupción que ahora mismo les afecta de una forma tan directa, vaya a más en los próximos meses. Sin lugar a dudas, él va a intentar mantenerse por encima de todo. Yo creo que está en una situación muy difícil en cualquier caso. Sé que se ha creado una especie de imagen de que este hombre es capaz de soportar cualquier estado de las cuestiones que se vayan produciendo, cualquier desafío que se le vaya presentando. Hoy ha dado esa sensación de la casa está en llamas, pero no pasa nada, y por lo tanto es verdad esto. Pero esto es el sanchismo. Desde luego, quienes hayan seguido el sanchismo desde sus orígenes y hayan visto cómo ha ido desvitalizando al Partido Socialista, lo ha convertido en una cáscara vacía, y cómo ha ido acabando con cualquier resistencia, tanto mediática, de opinión pública, en acuerdos absolutamente imposibles de poder explicar. Esto es el sanchismo. El sanchismo no es una filosofía política. El sanchismo no es algo que se vaya a estudiar como teoría política en las escuelas de ciencias políticas. El sanchismo es un mecanismo para mantenerse en el poder, sea como sea, a cualquier precio. Y eso es lo que está haciendo. Pero claro, en este momento, el nivel de daño que está produciendo en el conjunto de la sociedad española, el nivel de la situación en la que la confianza en el gobierno y en las instituciones es imposible por parte de inversores, por parte del conjunto de la sociedad, ha llegado a tal punto que me parece que si esto continúa mucho tiempo, la sociedad española debe reaccionar. No es posible mantener un gobierno de estas características, por mucho que el señor Sánchez dé la impresión de aquí no pasa nada. Don Jesús Cuadrado, muchísimas gracias y buenas noches. ¿Querías preguntarle algo? Pues un momentito que Pablo Andrés Iglesias quiere preguntarle. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. A mí me gustaría hacerle dos preguntas directas. Usted ha vivido mucho tiempo dentro del Partido Socialista y creo que los periodistas que hemos cubierto información política hace años sabíamos de la vida personal controvertida, ¿no?, que podía tener el señor Ábalos. Pero ¿hasta qué punto dentro del partido se sabía esto, incluso de la capacidad de manejar, en fin, amistades peligrosas y cercanas a las corruptelas? Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle su opinión particular por cómo está gestionando el abogado de Begoña Gómez el caso y su implicación, el señor Antonio Camacho, al que usted también conoce bastante bien, de otra época. Bueno, a la primera, cualquiera que haya vivido dentro del Partido Socialista y conozca el funcionamiento del Partido Socialista, conozca a las personas, ¿no?, que han participado en la vida política del partido, saben quién es el señor Ábalos, saben quién es Pedro Sánchez, sabemos quién es Pedro Sánchez, y el grupo de José Blanco
que acompañan aparte de Pedro Sánchez, Antonio Hernando, Óscar López, etcétera, y por lo tanto a nadie no ha sorprendido, a quien conociera, repito, al Partido Socialista, su funcionamiento en los grupos que han funcionado desde hace años en el Partido Socialista, no debería sorprender. De hecho, hay una gestora que intenta parar ese proceso de degradación que se echaba encima y no fueron capaces de hacerlo, y ahí está el resultado. Para el Partido Socialista, desde luego, el Partido Socialista sale triturado de esta historia, y para el conjunto del país ya se ve hasta dónde ha llegado aquello que parecía algo imposible que pudiera ocurrir en un partido con una tradición democrática y con un capital moral ganado, sobre todo durante la transición. Y en segundo lugar, yo sobre Antonio Camacho, evidentemente reconozco, fue diputado por Zamora durante un tiempo. ¿Qué está haciendo Antonio Camacho? Yo no lo entiendo. Sencillamente no entiendo qué estrategia sigue. Supongo que es una estrategia que le marcan los propios protagonistas de la historia de la que él participa, que es el gravísimo caso de Begoña Gómez, con todo lo que vamos conociendo, y sencillamente yo no entiendo cuál es la estrategia que está siguiendo Antonio Camacho. La desconozco absolutamente, pero no entiendo dónde quiere ir. Pues ahí lo dejamos, señor Cuadrado. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Bueno, vamos a ver, don Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Buenas noches. Enseguida tendremos a Ignacio Ruiz Jarabo. Voy a recordar los pagos que, según Aldama, ha hecho a gente del Partido Socialista y del Gobierno, según la declaración que hoy ha expuesto delante del juez de la Audiencia Nacional que investiga esta causa del escándalo Coldo, Ábalos, PSOE, Sánchez ya, etcétera, etcétera. Por ejemplo, 15.000 euros dice que le dio a Santos Cerdán delante de Coldo, frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. O, por ejemplo, dice que al jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, le habría entregado un sobre con 25.000 euros de parte de la trama también. O, por ejemplo, los 650.000 euros que habría entregado al exministro José Luis Ábalos, a lo largo de todo ese tiempo, por las comisiones, las mordidas que iba cobrándole Ábalos en función de los negocios que hacía el señor Aldama con las mascarillas. O el Ángel Víctor Torres, que le habría reclamado, dice, 50.000 euros, siendo presidente de Canarias, a cambio de comprarle mascarillas. O 200 y pico mil euros a Coldo García también, a cambio también de esas comisiones que le estaba dando, o mordidas, por los negocios que le estaban permitiendo y por ponerle en contacto con distintos ministros del Ejecutivo. ¿Tenemos ya a Ignacio Ruiz Jarabo por ahí? Bueno, se está conectando. Pero es que sí. Yo ahora que te estaba oyendo dar las cifras, son comisiones bastante generosas, pero yo lo que quiero ver y lo que quiero saber es de qué tipo de adjudicaciones, de qué tipo de negocios vienen, ¿no? Porque este hombre ha tenido que hacer mucho dinero para luego ser tan generoso él dice, en las mordidas. Creo que son 5 millones de euros que él cobra gracias a esos negocios de venta de las mascarillas a los distintos claro, pues ahí públicos, te voy. A los que vende a las administraciones distintas. Ahí te voy, que es que ese es el origen. Esas comisiones. Claro, que es un dinero defraudado a la hacienda pública, vamos, es un dinero de las arcas públicas que va al bolsillo de Aldama y a su vez Aldama hace una redistribución de la riqueza, que es lo que hacen los socialistas, por otra parte. Tampoco no sé de qué nos extrañamos. Lo que pasa que en bolsillos muy concretos, según siempre la declaración de Víctor de Aldama, que es un presunto inocente. Por eso voy a preguntarle a Ignacio Ruiz Jarabo, como el director de la Agencia Tributaria. Don Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se puede acreditar todos esos pagos? ¿Ese dinero, hay alguna forma de seguirle la pista? Porque esto es dinero, en fin, dinero negro, que se dice. Claro, en principio es de esperar que no haya movimiento financiero a través de bancos, ¿no? Porque no, carecería de sentido. Por lo cual, si el pago ha sido en efectivo, en billetes, en cash, pues bueno, en principio hay declaraciones testificales que sean coincidentes con la del propio Aldama, o correos electrónicos o cualquier otro medio de comunicación por escrito en los cuales se haga referencia antes o después de los pagos a la existencia del mismo, ¿no? Por tanto, es un proceso de investigación, de analizar todas las pruebas existentes para efectivamente encontrar aquellas que puedan corroborar lo que ha dicho hoy Aldama, ¿no? De entrada hay que decir que una de las declaraciones autoinculpatorias tienen en principio más credibilidad, evidentemente, que las exculpatorias, ¿no?
porque hoy el señor Aldama lo que ha hecho ha sido confesar todos los delitos que aparecen como realizados por él en el sumario y aumentar su culpabilidad, porque ha aumentado efectivamente el número de actos delictivos o el importe de los que ya figuraban, ¿no? Y eso efectivamente es lo que le da cierta credibilidad, pero que efectivamente habrá que corroborar con pruebas concurrentes, ¿no? Y luego he escuchado con frecuencia hoy a los representantes del gobierno y del Partido Socialista descalificar lo declarado por Aldama por provenir de un presunto delincuente que está en la cárcel. Bueno, yo creo que cuando se hacen este tipo de declaraciones lo importante es el contenido y no quién las ha declarado, ¿no? Yo recuerdo un caso histórico importante en la historia de España, ¿no? Que es el escándalo de los GAL. Y el escándalo de los GAL se pudo investigar y se pudo finalmente demostrar y acreditar a partir de lo que declararon Amedo y Domínguez. Dos personajes tan poco edificantes, ¿verdad? Pero sin embargo, sus declaraciones, tirando de investigación a partir de lo que ellos declararon, es lo que permitió efectivamente detectar la trama de los GAL. Por tanto, no tiene sentido descalificar lo declarado por Aldama hoy y por el hecho de que sea él quien los haya declarado, porque, insisto, es que se ha autoinculpado, ¿no? Pero bueno, hay que dejar que la investigación prosiga y veamos efectivamente si se van confirmando o no, y cuáles sí y cuáles no, las cuestiones que él ha declarado. Es que esa es la justificación para luego redactar ese auto de excarcelación por parte del juez Pedrazzi con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. Le han dado verosimilitud a todo lo que ha declarado Aldama. Han creído que lo que estaba diciendo era sincero y cierto. Ahora, y suponemos, Ignacio, suponemos que eso va acompañado de pruebas que probablemente ya ha aportado y que va a aportar en el futuro inmediato dentro de toda esta causa. Eso es lo que se dice en ese auto, ¿no? Concretamente. Y es por lo que se le otorga la libertad con medidas cautelares, pero en fin, esa libertad en cuestión de horas, que no es algo normal, como recordaba antes también Pablo Andrés Iglesias. Sí, efectivamente. La propia decisión del juez pone de manifiesto que él también ha creído que, cuando menos, tiene un punto de verosimilitud lo que la ha declarado, en la línea de lo que se viene diciendo en el programa, que lo estoy escuchando, y que yo confirmo, que yo me sumo a lo que se está diciendo esta noche en ese plató. ¿Cómo se oculta, Ignacio, tanto dinero B? ¿Cómo se mueve todo este dinero? Bueno, la verdad es que para los ciudadanos normales que no hacemos esas cosas siempre nos llama la atención, ¿no? Pero por recordar un caso muy reciente, ¿no? El del jefe de la policía encargado de los delitos económicos, ¿no? Claro, pues no se nos hubiera ocurrido a ninguno de los ciudadanos normales hacer semejante cosa, ¿no? Pero la imaginación, cuando se cometen actos delictivos y se quiere intentar ocultar su realización, la imaginación no tiene límites, ¿no? Y lo hemos comprobado hace unos días, ¿no? Lo que pasa es que finalmente estas cosas pues muchas veces salen a la luz. Por ejemplo, con toda seguridad no creo que hayan hecho aumentos de carácter bancario en España, pero sí es verdad que si se han hecho ingresos o se ha puesto el dinero en la República Dominicana, sí que es posible que se produzcan, que a través de los suplicatorios correspondientes se puedan obtener información de las entidades financieras de la República Dominicana, ¿no? Y por tanto ahí hay otra línea de investigación. En fin, vamos a ver, y desde luego es un dato muy significativo lo que ha declarado esta mañana el señor Aldama. Muy bien, pues hasta luego, Ignacio Ruiz Jarabo, el director de la Agencia Tributaria. Tendremos tiempo la próxima semana de comentar y analizar la reforma fiscal, esta reforma fiscal descafeinada, felizmente descafeinada, porque ya no habían preparado, en fin, crujirnos el bolsillo a tutiplén, ¿no? Como se dice vulgarmente, pero la cosa ha mejorado en la medida en que ha habido algunos partidos que han tenido cierta sensibilidad en ese sentido y es una gran noticia. Y el golpe y el hachazo fiscal ha sido menor de lo que esperábamos, pero en fin, que seguiremos pagando más impuestos. Buena parte, digo que muy brevemente, que es una gran noticia que buena parte, la mayor parte del paquete fiscal que proyectaba el gobierno no ha salido adelante. Eso es una gran noticia. Pues sí, tendremos tiempo de comentarlo y de analizarlo contigo. Ignacio, un abrazo, gracias. Adiós, hasta luego. A vosotros. Sí.
No, que decía que sí que ha salido parte, hoy ha salido en varias transaccionales el impuesto a la banca, no sé, hablan de una recaudación extra de 10.000 millones de euros, aunque claro, el papel lo aguanta todo, luego veremos, pero bueno, que sí, que el gobierno al final ha salvado varias cositas. Y además, hoy ha acordado eliminar el impuesto... que ha dado tanta guerra, lo diré. El energético. El impuesto a las energéticas, y a la vez le ha prometido a toda la izquierda, desde Podemos a Esquerra, pasando por Bildu y el BNG, que va a hacer o bien un Real Decreto Ley o bien una proposición de ley, todavía no se sabe, para prorrogarlo un año más. Pero bueno, ha prometido una cosa y la contraria y los socios tragan, pues oye, con su pan se lo coman. Es que ¿qué más se puede decir de esto? Al final es que no es que les engañe, es que se dejan engañar o lo que es peor, que se creen que nos engañan a los demás, porque pero ya llega un punto que dice... Hubo unas declaraciones de la propia ministra de Hacienda que reconoció que eso era un desastre, lo del paquete fiscal. Había sido un error. Es que esas declaraciones creo que eran de antes de ayer, porque ya vamos tan rápido que se me falla la memoria, eran de antes de ayer. La exministra de Igualdad, Irene Montero, anoche decía en la cadena SER que esto no podía salir porque era imposible. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, esta mañana decía en Televisión Española que ellos no pueden aceptar esto, y 4 horas después estaba anunciando que sí que lo podían aceptar. Y luego Rufián se ha cansado ya toda la legislatura de contar que este gobierno no es fiable y que les mienten a la cara y que les engañan. Pero como dice Ana, yo creo muy bien dicho, se dejan engañar. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que hablamos antes de esa posible moción de censura, que es imposible el ofrecimiento de Feijóo y tal, aquí hay una cosa. Ellos dicen muchas veces, el pegamento de esta legislatura es el miedo a Vox, el que Vox pueda llegar a gobernar. Falso. Aquí hay un pegamento y es estar en el poder, el sacarle a Pedro Sánchez todo lo que pueden. Y cuanto más débil es Pedro Sánchez, más le aprietan y más se deja. Y cuando María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del gobierno, negocia con los socios y no consigue ciertas cosas porque todavía tiene principios o cree en ciertas cosas, entonces llama Pedro Sánchez a su acólito Bolaños, y Bolaños entra en la sala, negocia cualquier cosa y si tiene que poner de acuerdo a 4, cediendo ante los 4, cede ante los 4, y esto es lo que ha pasado hoy. Lo de las energéticas, a mí me parece panota. O sea, lo que han pactado es todos los socios de la coalición, esa coalición progresista, ¿os acordáis? Donde está el PNV y Junts, esa coalición progresista con Junts y con PNV a la cabeza, se van a reunir durante un mes para encontrar una solución en la que todos se pongan de acuerdo de cómo establecer el impuesto energético en el que todos estén de acuerdo. ¿Quieres oír a María Jesús Montero? Esto, en fin, esto provoca hilaridad, ya una falta de credibilidad total y absoluta, es lo que dice esta mujer, pero escuchen y vean. Conocen la complejidad técnica de esta reforma y lo que quiero dejar muy claro es que el Partido Socialista va a cumplir con todos los compromisos que va alcanzando con los distintos grupos parlamentarios. Siempre ha cumplido y siempre cumplirá con los acuerdos y con las negociaciones que tiene con el conjunto de los grupos parlamentarios. ¿Cómo se puede cumplir con unos grupos a los que dice que va a retirar el impuesto energético y con los otros dice que los va a prorrogar? Pero es que ya el descaro es de una pregunta ya estratosférica todo esto. ¿Cómo vas a cumplir con Junts, que te dice que tienes que eliminar el impuesto energético, y Podemos, que te dice que no lo tienes que hacer temporal, que es lo que han acordado hoy, sino que lo tienes que hacer permanente, para siempre? ¿Cómo puedes compatibilizar eso con cuando hace 2 años estalla la guerra de Ucrania y a todos nos dicen que hay que poner un impuesto a las energéticas por la situación extrema que tenemos, porque además los precios de energéticos y del gas y tal están por las nubes, y entonces se están forrando? Meses después empiezan a subir los tipos de interés por la situación económica a lo bestia, los bancos empiezan a tener buenos réditos y nos dicen hay que poner un impuesto a los bancos porque los bancos se están forrando. Empiezan a bajar ahora los tipos de interés. Los bancos siguen teniendo grandes beneficios, pero dicen, no, entonces esto hay que hacerlo permanente. Es que es una contradicción absoluta. Y volviendo a lo que decía antes Ignacio... Una inseguridad jurídica y una desconfianza en el mundo de la empresa y de las inversiones total. Ignacio decía una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que es, decía que, bueno, sale un poco light esta reforma. Esta reforma que hoy se ha aprobado, que tiene su parte buena también, porque condiciona o de alguna manera estaba condicionando la recepción de 7.500 millones de euros de fondos europeos en una parte... Pablo, solamente la condición era que aprobaras
La transposición. La transposición que afecta a un impuesto a las multinacionales de un 15%. Con que hubieran aprobado eso, ya teníamos los 7.000 millones de euros. Pero han metido ahí con calzador todo lo demás. Esa es la patraña, el truco, la mentira permanente. No se pueden aprobar nuevos impuestos por decreto ley, que es lo que le gustaría a este gobierno. Entonces hay que hacerlo a través de una ley. Proyecto de ley de creación de este impuesto a las multinacionales estaba ya en trámite parlamentario avanzado. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? Dice, bueno, pues ya, aprovechando que el Pisuerga pasa por mi tierra, por Valladolid, dice, bueno, pues metemos ahí otras cosillas que tengamos pendientes antes de fin de año y así hacemos un totum revolutum y ya está, y lo aprobamos todo a la vez y chimpún. No es un decreto ley, es un proyecto de ley del Consejo de Ministros, aunque luego en el trámite parlamentario es otra cosa totalmente distinta. El problema ha sido que en cuanto ha abierto la mano, claro, ha empezado a pactar con Junts una cosa, con el PNV una bastante parecida a la de Junts, luego ha querido pactar con Sumar, luego ha pactado con Esquerra, con Bildu y el BNG, luego a Podemos le han entrado los celos y al final ha hecho un engrudo con todo eso, pero la cuestión es esa, que es que se veía que llegaba a final de año, que había una serie de impuestos que quería prorrogar y ya no podía, que estaba en el tiempo límite y como este gobierno siempre es chapucero y siempre utiliza pues eso, todos los vericuetos parlamentarios que os podáis imaginar y más, la pues cuadratura del círculo, la cuadratura del círculo. Y como dicen los ingleses, no se puede comer una galleta y al mismo tiempo conservarla. Está claro. Sí, pero las medidas, y con esto termino, lo que decía Ignacio es que es suave. La transposición era lo del impuesto a las multinacionales. El Partido Popular dijo que si solo era eso estaba dispuesto a apoyarlo, con lo cual no había movido. Pero en el momento en que abre la puerta a lo que pide Sumar, pues entonces, claro, todos quieren colarse por la misma puerta, empezar a meter de todo y es como dice Ana, ya no puede conseguir nada. Pero se sube el IRPF a las rentas más altas. Se hace una reforma fiscal, que está la parte que yo veo positiva, a las pymes de hasta 10 millones de euros de facturación. Se meten más impuestos al tabaco, a los vapeadores. Y a mí una cosa que me ha dejado sorprendida, me ha dejado muy sorprendido, que en medio de tanta subida fiscal hay una bajada fiscal. Una bajada fiscal para los artistas, los músicos, los cineastas, que ganan entre 100.000 y 150.000 euros. Si tú eres un declarante de IRPF normal de más de 100.000 euros, de más de 60.000 euros, el gobierno y los socios del gobierno te dicen que eres rico. Pero si eres artista, cineasta y tal, y ganas 120.000 euros, entonces hoy te bajan el IRPF. Qué bonito, oye, qué bonito. El pago a los servicios prestados de todos aquellos que apoyan. Esto ha pasado así desapercibido. Pues está bien que lo hayas recordado, porque eso pone de manifiesto la gran hipocresía de este gobierno a la hora de ejercer el poder, ¿no? Y estar siempre pendiente de aquellos que le bailan el agua nada más y favorecer a aquellos colectivos que están con ellos y que les apoyan y a los demás que le den por retambufa. Cuando estabais poniendo el vídeo de María Jesús Montero, que sale el vídeo hasta aquí, yo me la imaginaba por debajo como el trilero que va moviendo los jubiletes. Es lo que, claro, es la parte de la imagen que no vemos. Y entonces, mientras ella está hablando diciendo, vamos a cumplir con todos, y por debajo pero, está tiqui, Antonio, fíjate si hay cinismo, que van a apoyar al candidato de Meloni en Europa. Ellos que iban a ser el dique contra la extrema derecha, van a apoyar a un candidato de la extrema derecha. Bueno, de hecho es que, porque la política va rápido, no, va supersónica últimamente, pero es que en cuestión de 24 horas el Partido Socialista ha roto las dos grandes banderas con las que inició ya no la legislatura, sino lo que es la etapa de Sánchez. Una es la lucha contra la corrupción y otra es la lucha contra la ultraderecha, que le sirvió en la campaña de las elecciones generales y más recientemente en la campaña de las elecciones europeas, porque reeditó el mismo discurso para las europeas que el de las generales, la lucha contra la ultraderecha y que el PSOE sería el dique de contención. Uy, pues menos mal que iba a ser el dique de contención. Hay una bandera más, que es la lucha, o mejor dicho, el combate contra el machismo y la agresión sexual, y con Errejón se cayó esa bandera. Oye, vuelvo a la declaración de Aldama y la vertiente Delcy Rodríguez Venezuela, que conoce muy bien, por cierto, nuestro querido amigo y colaborador y director de The Objective, Álvaro Nieto. Antes, Gonzalo Cordón nos va a dar detalles a propósito de lo que ha dicho Aldama en relación con ese viaje de Delcy Rodríguez, en el que pone de manifiesto cómo mintieron como, ¿cómo se decía antes?
Como bellacos, efectivamente, mintieron como bellacos. El ministro del Interior, Sánchez, bueno, ahora aquí ha mentido absolutamente. Ahora está poniéndose de manifiesto que conocían el viaje desde un mes antes. ¿Cómo no lo habrían preparado? Que hasta habían alquilado ya un chalecito para refugiar a la señora Rodríguez ahí y que ahí fuera el centro de recepción de visitas, cenas y otras cosas. Venga. Así es, en su comparecencia, Víctor de Aldama hace referencia al polémico viaje de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. El comisionista de Koldo cuenta que en el gobierno todos eran conocedores de su llegada y que él mismo había preparado una agenda en la que se incluía una cena con la vicepresidenta de Venezuela junto a Pedro Sánchez y otros 5 ministros. Cena que tendría lugar en un lujoso chalet en la urbanización madrileña del Viso, pero que finalmente no se produjo. Según fuentes jurídicas, se trataría de Salvador Illa, María Jesús Montero, Teresa Rivera, Fernando Grande Marlasca y José Luis Ábalos. Pues Álvaro Nieto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Te ha sorprendido algo de lo que ha declarado Aldama o es todo muy coherente con lo que viene investigándose por la UCO y que hemos ido conociendo durante estas semanas y meses atrás? Pues mira, lo que me ha sorprendido es que se atreviera a tirar de la manta por fin, porque es verdad que en España hemos visto esto unas cuantas veces en democracia y luego al final siempre nos acaban decepcionando esta gente que amenaza con tirar de la manta. Entonces, me ha impresionado mucho que se haya atrevido, pero es cierto que la inmensa mayoría de lo que ha contado, pues bueno, ya lo hemos ido contando en estos últimos 6 años y probablemente los espectadores de este programa pues se lo saben ya. Lo que pasa que, claro, escucharlo por la boca de la persona que quizás era el cabecilla de toda esta trama, o uno de los cabecillas, pues impresiona mucho, ¿no? Por ponerte un ejemplo, cuando yo sé que hoy ha causado mucho impacto también cuando ha hablado de las mordidas y del dinero en efectivo que le ha ido dando a los diferentes líderes políticos. Pero claro, si hacemos la suma de todo lo que él ha contado hoy, salen unos 700.000 euros, que es precisamente lo que hace un mes nos contaron a nosotros dos ex socios de Aldama. Recordarás que dimos una noticia contando que habían llevado 2 veces bolsas con dinero a Ferraz. Ellos habían llevado 45.000 euros cada vez que fueron, pero ellos hablaban en nuestra entrevista de unos 600.000 euros en total que Aldama les habría dado a los políticos. Bueno, pues aquí estamos, es decir, ha confirmado todo lo que ya sabíamos de Delcy, ha confirmado todo lo que ya sabíamos de las mascarillas y ha confirmado todo lo que sabíamos de los pagos en dinero negro a estos políticos. Y luego encima ha apuntado claramente a algunos miembros del Ejecutivo que quedan muy tocados y que nos tendrán que dar explicaciones, como pueden ser los ministros Marlasca, Ángel Víctor Torres, Teresa Rivera, María Jesús Montero. Y es verdad que a mí lo que me ha sorprendido más es que no profundizara Aldama en sus relaciones con Begoña Gómez, porque sabemos que él sí tenía relación con Begoña Gómez y curiosamente hoy no ha hablado casi del asunto. Ha citado a Begoña Gómez en alguna ocasión, pero no nos ha hablado de esa relación. Por tanto, yo no sé si es que se está reservando alguna bala en la recámara o que prefiere de momento no manchar demasiado al presidente del gobierno. No, yo en este capítulo precisamente, lo hemos comentado anteriormente, Álvaro, parece, bueno, las preguntas se las ha hecho su abogado, lógicamente. Él ha respondido a preguntas que ya había pactado y que había preparado con su abogado. Ahora sí ha saltado leña, pero vamos, para quemar unos cuantos bosques. Entonces, en el caso de Begoña Gómez, verdad que solamente se refiere a ella a una presencia en una reunión con Teresa Rivera para hablar de la España vaciada. De las varias veces que según él dice que se reunió con Teresa Rivera, en una de esas estaba también Begoña Gómez. Y yo creo que este asunto efectivamente da la impresión de que lo ha pospuesto y será posteriormente explicitado de una forma mucho más concluyente y contundente, porque es verdad que es uno de los casos que está investigándose de una forma más acreditada por parte de la justicia, su relación con Begoña Gómez, el tema del rescate de Europa, etcétera, etcétera. Y ahí está él, Aldama está de por medio, evidentemente, viajes a San Petersburgo incluidos, como sabes. Claro, eso es un poco lo extraño, pero es verdad que como ha pedido también comparecer ante el juez Pedraz
que investiga el caso de los hidrocarburos, pues supongo que habrá nuevos capítulos de este asunto en los próximos días o semanas. Y bueno, ojalá que la maquinaria judicial ahora se ponga en marcha y bueno, yo entiendo que el gobierno pueda estar indignado con lo que ha dicho este señor, pero ahora lo que tiene que hacer el gobierno es dar explicaciones, porque a mí me parece, por ejemplo, gravísimo que hoy haya confirmado Víctor de Aldama, pues algo que, por ejemplo, también mi periódico destapó en exclusiva hace unas semanas, y es que había prevista una reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita de Delcy Rodríguez a España. A mí esto me parece gravísimo, que en esa reunión no solo fuera a estar Illa, que era el único que venía, digamos, explícito en la agenda, sino que encima hoy ha dicho que iban a estar Pedro Sánchez, Ábalos, Teresa Rivera, María Jesús Montero. Oiga, pues esto requiere una explicación, porque además aquí yo creo que es fácilmente demostrable si es verdad o no lo que está diciendo Aldama. Es decir, basta llamar a los jefes de gabinete, basta llamar a los ministros. Espero que aquí se active la maquinaria y consigamos al final saber hasta qué punto lo que dice Aldama es verdad o no. Yo tengo que decir, yo he escuchado buena parte de la intervención de Aldama ante el juez, y yo tengo que decir que en algunas cosas me parece que miente. Por lo menos yo, que controlo bastante este asunto desde el año 2020, que destapamos el Delcy Gate, y hay algunos asuntos que me han chirriado. Es decir, yo creo que la declaración de Víctor de Aldama 100% verídica no es. O sea, puede ser verídico, pero verdad hay cosas que no son. Por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, vamos a ver, él habla de que el señor Illa estaba invitado a la cena en la última semana de enero del 2020 para hablar de la vacuna Sputnik y de las vacunas europeas. Hombre, mire usted, en la última semana de enero del 20 es que no había vacunas. Es que no había vacunas de ningún tipo, ni se estaba hablando de vacunas, porque ni siquiera se estaba hablando casi del virus en España. Sí, sí. El virus llega a España unas semanas más tarde y la vacuna no estaba por entonces. Cierto. Por tanto, a mí que nos dé la explicación de que ella estaba en la cena o iba a estar en la cena porque tenían que hablar de las vacunas para que le diéramos a Venezuela vacunas, no, perdona, esto te lo estás sacando de la manga de una manera muy burda. Habrá otro motivo, pero no me cuentes esto porque es una milonga impresionante. Ahora, bien, el tema de las mordidas, lo hemos comentado anteriormente, supongo yo, bueno, él ha dicho que tiene pruebas de todo esto. El pago, por ejemplo, a Cerdán de 15.000 euros con presencia de Koldo en frente a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. El pago a Ábalos de más de 600.000 euros, 650.000 euros en comisiones, habría cobrado en mordidas, a cambio de haberle facilitado teléfonos y negocios con las administraciones. El pago, por ejemplo, de más de 200.000 euros a Koldo también, en mordidas, por las gestiones que le permitió hacer. Esto, por ejemplo, de Carlos Moreno, que es sorprendente. El jefe de gabinete de María Jesús Montero habría recibido un sobre con 25.000 euros de la trama, también lo ha especificado. O sea que claro. Él dice que tiene pruebas de todo esto. Bueno, vamos a ver, porque claro, cuando uno está haciendo un negocio de este tipo y está pagando dinero en negro, en bolsas o en sobres, pues claro, no pide un recibí al político. O sea, que aquí vamos a ver qué tipo de pruebas son. No sé si tiene fotografías, no pues sé a lo mejor si tiene vídeos, no sé si tiene audios, pero en cualquier caso yo creo que las declaraciones son de tanta gravedad que se exige una investigación. Se exige una investigación y que ahora tanto policía, guardia civil como fiscales y jueces se pongan a ver, a rastrear las cuentas bancarias de esta gente, a ver exactamente si había ingresos desde cajeros o ingresos en efectivo en las sucursales bancarias, a ver si esta gente no estaba gastando dinero de sus cuentas durante esos meses que recibieron dinero en efectivo, a ver si esta gente ha hecho compras un tanto extrañas con dinero en efectivo. Es decir, yo creo que aquí hay que hacer una investigación para determinar hasta qué punto esto es verdad o es mentira. Pero, como digo, es perfectamente coherente lo que ha contado hoy Víctor de Aldama con todo lo que hemos ido publicando durante estos años. Porque hay que recordar que, insisto, nosotros hace un mes y pico dimos la noticia de que 2 empresarios habían llevado de parte de Aldama
bolsas con dinero a Ferraz y bueno, y media España se me echó encima diciendo que era mentira. Oiga, pues ahí tienen ustedes al señor Aldama, que no era precisamente mi fuente, porque nuestra fuente, la persona que habló con mis compañeras Ketty Garat y Teresa Gómez, era un ex socio de Aldama, pero ahí está Aldama diciendo no solo que entregaron 90.000 euros estos dos señores, sino que incluso él personalmente le ha entregado dinero en efectivo a los dirigentes del Partido Socialista, en este caso frente a la sede de Ferraz en una cafetería. Así es. Bueno, pues nada, ahora vamos a repasar las portadas. Gracias, Álvaro Nieto.